Vamos a abrir en 1 Samuel, hermanos, ¿dónde vamos? 1 Samuel, capítulo 2, hermanos. 1 Samuel, capítulo 2. Hermanos, verso 20 en adelante dice: y Elí bendijo al Cana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová: ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estabas en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar, y quemase incienso, y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Verso 31. He aquí viene días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán de edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus 2 hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Hasta ahí. Hermanos, versículo 20 dice: Elí bendijo al Cana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Hermanos, y eso solamente para ratificar que la escritura dice así: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Cuál es que tiene la fidelidad y la dignidad? ¿El que la está diciendo? No. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Hermanos, la palabra de Dios es la que tiene la dignidad, y es la que debe de ser recibida. Hermanos, esto es importante, porque resulta que Dios lo que está diciendo, y estaba diciéndole acá: este era un hombre perverso. De hecho, está a punto de morir. A los días muere, y mueren sus 2 hijos. Va a caer en una desgracia absoluta. Pero a mí me parece impresionante el versículo 20, porque Elí los bendijo. Y lo que les dijo exactamente le ayudó. ¿Para qué? Para que pudieran tener más hijos. Y eso me enseña, hermanos, a una cosa importante, y es a no mirar al que está hablando la palabra de Dios,
sino mirar a la palabra de Dios. Porque se han cometido muchos errores en muchos tiempos, hermanos, de que hemos fijado nuestros ojos en el que predica la palabra y no hemos visto la palabra. De hecho, en la palabra de Dios dice que había unos de un lugar que eran más nobles que los otros. ¿Por qué eran más nobles? Y me gusta esa parte. Dice porque ellos, estaba hablando del apóstol Pablo, por favor, palabra de Dios, te alabamos, Señor. O sea, era el apóstol Pablo. Pero me encanta, hermanos, porque esa es la actitud que nosotros debemos de tener frente a la palabra de Dios. Dice que eran más nobles que los otros. ¿Por qué? Porque escudriñaban la palabra de Dios para ver si lo que Pablo decía era cierto. Porque yo quiero confesar, hermanos, en esta mañana, que muchas veces tomé por sentado lo que hombres dijeron, como lo dijeron. ¿Por qué? Porque los estimaba de tal manera que para mí eso era casi como si fuera palabra de Dios. Y usted dirá, ¿usted nunca fue a la Escritura? Y claro que fui a la Escritura, pero ¿sabe para qué? Para escuchar las mismas palabras que él había dicho y tomar la misma posición que él había dicho. Y tiempo después me di cuenta que lo habían hecho ellos mal. Y por ende, este pecho también. Y yo anhelo, hermanos, que ojalá no ocurra con nosotros. No, hermanos, la palabra de Dios es la que tiene la autoridad y la puede hablar hasta un impío. Pero sabe una cosa, no importa quién la hable, a la verdad la palabra de Dios es digna de ser recibida por todos. Eso es lo que debe ser, pero debe ser ella. Por eso en Hebreos nos enseña el escritor de Hebreos que dice: desead, y esto está hablando nosotros, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y hermanos, con todo respeto lo quiero decir, y es lo que yo estoy hablándoles a ustedes, ya hay algo de adulterado en lo que estoy hablando. Por más buenas intenciones que hayan en mi corazón, hay algo de adulterado. Por eso hay la necesidad de escuchar e ir a la palabra para ratificar, no para poner la misma posición que yo pongo, no, para que usted, el Señor, le diga: Señor, esto dijo el hermano Jairo, yo quiero que usted me diga qué dice la palabra del Señor, y sin lugar a dudas Dios le enseñará a usted qué es lo que Dios quiere que usted sepa realmente de la palabra. Dice el versículo 21: y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y hermanos, eso es importante. Ese impío habló y los bendijo, porque vuelvo y digo, la palabra de Dios es la que tiene el poder, la palabra de Dios es la que tiene la dignidad. Y ocurrió así. Pero me gusta lo que dice: fueron 3 hijos y 2 hijas, en total 5, que nos habla, hermanos, de que cuando Dios nos bendice, hermanos, 5, responsabilidad humana. Tenemos 5 sentidos, y eso habla de la responsabilidad que Dios ha dado a todo ser humano. Y cuando Dios nos bendice, que son en 2 aspectos, es primero que todo en el aspecto espiritual, que nos enseña cosas espirituales, pero también, hermanos, yo quiero hacer el llamado porque aquí es una bendición material. Le entregó 5 hijos en total. Y hermanos, en ambas condiciones tengamos cuidado, porque es una responsabilidad. Entre más bendición del Señor, hermanos, más responsabilidad. Tengamos cuidado de eso, tanto en lo espiritual, hermanos, con lo que Dios nos entrega, como en lo material, hermanos, porque es importante. Aunque es material, ¿puedo hacer con ello lo que yo quiera? Sí, pero no debe de ser así. Debe de ser todo lo que tengamos para la gloria y para la honra de Dios, hermanos, y tengamos en cuenta eso. La segunda parte de este 21 me encanta y se va a repetir más, y dice: y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Y vuelve y ratifica el punto que quería que tocáramos, hermano, o que pensáramos del 20. Dice: el joven Samuel que crecía delante de Jehová. Y hermanos, aquí hay 2 cosas. Los que son jóvenes, no hay excusa. De hecho ya lo llevaron. Qué bueno, quería hablarles a ellos, pero como se lo llevaron, de todas maneras, es aquí que no hay excusa para que un joven no pueda crecer. Samuel es el mejor ejemplo de realmente para los jóvenes de que sí se puede, a pesar de que los sacerdotes, Elí, todos eran un poco de impíos, la cosa estaba mal, pero cuando hay una disposición de corazón, Dios trata y no lo ayuda a uno para hacer las cosas como Él quiere.
Pero aquí quiero también pensar, hermanos, de que cómo era que crecía delante de Elí. No dice delante de Elí, sino dice que crecía delante de Jehová. Hermanos, y es porque va lo mismo de lo otro. Hermanos, yo no crezco, y se los quiero decir, yo no crezco cuando me reúno. No puede ser así, hermanos. Claro, el Señor nos habla y es fiel en su palabra, pero es que realmente para yo crecer, para poder crecer espiritualmente, tengo que escucharlo no los martes y los domingos que nos reunimos acá. Necesito escucharlo el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. Todos los días. Si eso no ocurre en mi vida, no puede haber un crecimiento espiritual verdadero y de hecho como debe de ser. Tiene que ser todos los días. De hecho, hablaba el jueves con respecto de la comida, que el Señor está hablando allí, que dice que Él es verdadera comida. Y Él decía, el que come mi carne permanece en mí y yo en Él. Y yo pensaba en los 3 golpes que comemos al día mínimamente, desayuno, almuerzo y comida. Algunos, y apenas les daba risa porque algunos son bien comelones y decían, no, algunos comen más. Y yo me ponía a pensar, ¿y cuánto comemos de la palabra de Dios al día? ¿Cuánto? De hecho, hay varios que son ciclistas ahí, y yo decía, venga, ¿cuánto tiempo gasto en la cicla? Y yo pienso que en un recorrido cortico, mínimo en cicla, usted se gasta 1:30. Decía, y yo podría pensar que mínimo 1:30 le dedico al Señor en la cicla, y poniéndolo igual, estoy siendo injusto. Lo estoy haciendo mal. ¿Por qué? Porque estoy poniendo al Señor al lado de la cicla. O sea, la cicla es tan importante como el Señor. ¡Wow! Decía, no. Entonces decía, si tengo un día desocupado, ¿cuál es el problema? Que todo el día lea la Escritura, que todo el día me alimente del Señor. ¿Cuál es el problema que hay? En el tiempo antiguo decían que uno se iba a enloquecer. Ya sabemos que eso es puro cuento. Aquí nos está enseñando de un joven que crecía delante de Jehová. ¿Por qué? Porque todo su tiempo lo tenía dedicado al Señor, y quiso dedicarlo al Señor, aún siendo joven. Y a nosotros nos enseña de la cuestión de que de día y de noche, dice el Salmo, medita en su palabra. ¿Cuánto medita? De día y de noche. Uy, no, pero eso es exagerado. Y yo hoy en día me hago la pregunta, ¿exagerado en qué? ¿En qué? Cuando nos vamos de vacaciones, ¿cuánto tiempo dedicamos a descansar? Legítimamente, no estoy diciendo que no. Pero ¿cuándo serán las vacaciones con el Señor? Que uno diga, voy a dedicar 20 días a solamente estudiar la palabra del Señor. Posiblemente a ninguno de nosotros se nos ha pasado por la mente tener esa clase de vacaciones. Pero hermanos, aquí dice que este joven crecía, y vamos a ver hasta dónde llega. ¿Por qué llegó hasta allá? No son casualidades de la vida, sino porque tenía un corazón dispuesto para el Señor. Ahí más adelante le va a decir a Elí, yo me suscitaré de otro, y sin lugar a dudas es de Samuel. Y estaba hablando ni de su cuerpo, ni de lo que hacía, sino estaba hablando de su corazón. De su corazón. Ahí vamos a llegar a eso cuando lleguemos a ese versículo. Y entonces ese versículo dice, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Verso 22. Pero Elí era muy viejo, y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y aquí hay 2 cosas que quiero, hermanos, que aprendamos, pues, como yo lo veo. Y es que cuando la Escritura a veces dice, de hecho en las epístolas de Timoteo, dice, y a los más viejos como a padres, ¿sí? Y posiblemente habla de vejez, a los ancianos, perdón, y no son los ancianos, o sea, los que lideran una asamblea, sino está hablando de ancianos en edad, que ya son pasados de edad, tienen mucha edad, muchos años. Pero también la Escritura habla de ancianos, también de responsabilidad y de hecho de conocimiento. Y aquí quiero verlo porque más adelante lo vamos a ver, y no quisiera que se confundieran, porque la palabra de Dios no se contradice, sino hay que saber realmente cuando el Señor utiliza esa palabra, hay que ver el contexto, por qué la utiliza, y aquí, hermanos, la quiero ver en la manera en que el Señor la está utilizando. Dice, pero Elí era muy viejo, y está hablando de que cuando usted llega viejo, ¿qué ocurre? Usted ya pierde movilidad, a veces pierde usted
manera de pensar. De hecho, la enfermedad más que está dándole duro hoy en día a las personas de edad, ¿cuál es? El Alzheimer, su manera de pensar. ¿Sí? Eso comienza a atacar y ataca muchas más cosas con los años. Y lo que está ocurriendo aquí con Elí, porque a diferencia de Moisés también tenía muchos años cuando murió, pero Dios nunca dice, y Moisés ya era de muchos años, por eso no cruzó la tierra prometida. ¿Por eso no cruzó? No cruzó porque hizo algo mal delante del Señor y eso le impidió poder entrar a la tierra prometida. Pero la escritura sí declara algo, que cuando Moisés murió dice que su mirada, o sea, que era un hombre que estaba totalmente completo. Y yo pienso que no está hablando de su parte física, sino está hablando de su parte espiritual. Y aquí lo que está hablando, hermanos, es que cuando no hay un ejercicio como el que decía anteriormente con Samuel, de buscar de la palabra de Dios, ¿sabe qué ocurre? Que usted comienza a envejecerse espiritualmente. Hay un envejecimiento. Comienza usted a volverse, y quiero escuchar decir esta palabra, no por ofender a nadie, pero usted se vuelve decrépito. ¿Y decrépito qué es? Que su movilidad ya no es igual, que su manera de pensar conforme a lo que la palabra de Dios dice ya no es igual. ¿Por qué? Porque comienza a perder eso. Hermanos, necesitamos de la palabra de Dios todos los días, porque es como si fuera un gimnasio. Si yo no hago mis músculos, si no los ejercito, ellos comienzan con el tiempo a atrofiarse. Y cuando yo no me ejercito espiritualmente, la misma cosa ocurre. No hay otra cosa. Y de hecho, si me dice cuál de las dos tengo que dejar de hacer, pues preferiblemente deje el gimnasio y más bien ejercítese en la piedad, ejercítese en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque qué triste es terminar usted pensando ya no como Dios piensa, andando en su vida no como Dios quiere. ¿Por qué? Porque usted se envejeció. ¿Porque Dios quería? No, hermanos, porque nunca hubo un deseo en mi corazón de buscarle de todo corazón todos los días de mi vida. Todos los días. Hay muchas cosas que nosotros hacemos todos los días. Como yo, todos los días me tomo un chocolate al desayuno, antes del desayuno, perdón. Todos los días lo hago. Pero lo mismo hago con la palabra de Dios. Todos los días. Eso es algo importante. De hecho, no arranco mi día sin tomarme ese chocolate. Y pienso físicamente que ese chocolate es todo para mí. Lo mismo pienso de la palabra de Dios. Porque posiblemente no sea así, hermanos. Y estamos fallando. Y por eso dice ahí ese versículo, pero Elí era muy viejo. Y dice, y oía, ahí en el verso 22, de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y vea lo que hacían. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y si se dan cuenta, atrás es Dios el que está hablando de lo que está ocurriendo con los hijos de Elí en los sacrificios. Y aquí nos va a hablar de lo que Elí pensaba. Y por eso les digo, hermanos, que lo que está diciendo aquí es que espiritualmente ya se había vuelto un viejo decrépito. ¿Por qué? Porque se había alejado del Señor, hermanos. Ahí es. Porque vea, aquí dice algo que no decía atrás del Señor. Y era que aparte de lo que hacían con los sacrificios, ¿qué era? Tenían una aberración sexual, hermanos. Imagínense, en el mismo tabernáculo, ahí en Silo. Qué triste eso. Y dice el versículo 23, y le dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Y aquí, hermanos, quiero parar en este 23. Y es una cosa sencilla. Atrás está hablando Dios y está diciéndoles, oiga, como hacen ustedes los sacrificios, está mal, está muy mal. Pero sabe una cosa, yo veo a Elí y ustedes me dirán, lo pueden leer en sus casas. Para él lo horrible de todo lo que hacían no era eso que hacían, que quitaban la carne, que querían tener más lugar que lo que era el Señor, que realmente la gente estaba perdiendo la visión de lo que eran los sacrificios. No, para él lo único que le importaba era que sus hijos estaban fornicando o adulterando, si era que estaban casados, porque más adelante una de las nueras muere. Y hermanos, ¿sí entiende cuando usted se va volviendo decrépito? Porque para usted comienza a pensar que algunas cosas son tan más importantes que otras. Y aquí Dios está diciendo, hermanos, y nos dice a nosotros del problema que hay cuando espiritualmente no nos ejercitamos, porque le damos más realce a unas cosas que son, yo no estoy diciendo que estaba mal lo que hacían, pero también habían otras cosas que para mí Dios está diciendo que eran más importantes. ¿Y sabe qué? Y para Elí no lo eran.
Y tiene que ser para nosotros igual. No puede ser porque a mí me parece, a mí no me gusta esto, y entonces por eso le doy duro a esa parte. Ah, pero a esto no es tan malo. Y entonces, voy a poner un solo ejemplo, hermano, nomás. Posiblemente si usted ve a un hermano borracho, para usted es el acabose del mundo. Hermanos, ese hermano debe salir de la comunión. Es más, casi mejor dicho, ese borracho no lo debemos de permitir que entre ni siquiera al local. ¿Y es que lo hizo bien? No, a mí me parece que lo hace mal. Pero usted puede ver a un creyente que no ama a su prójimo, que lo trata mal, que realmente tiene malas relaciones con su vecino, que se ha echado la lengua más de una vez con él, que posiblemente usted trabajando en donde usted trabaja, sus compañeros lo tienen de una manera en la cual no debe de ser, y usted sabe de los dos. ¿Y usted qué dice? No, pero pues esto es pasable. No, hermanos, no es pasable, no lo es. Yo quiero citarles, hermanos, porque es lo que está ocurriendo aquí. Llega este hombre experto en la ley y le dice: Señor, ¿cuál es el primero y gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Dijo: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, yo no lo digo, lo dice el Señor Jesucristo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Hermanos, no podemos caer en lo de Elí, que para nosotros sea fatal algunas cosas y otras no. Todas tienen que ser fatales en nuestra vida. Debemos de tener esa visión. Pero hermanos, si no nos alimentamos de la palabra de Dios, de ella, que ella sea la que nos hable, y no nos ejercitamos diariamente, caemos en lo de Elí, que ese era su problema. Dice el 24: no, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Y en este 24, hermanos, es algo que yo quisiera que cada uno de nosotros, por difícil que sea, nos examinemos. Y es que Dios nos puede estar diciendo hoy: no, Jairo, porque no es buena la fama que yo oigo. Hermanos, para el mundo, la fama, de hecho, hay dos aspectos. En unos, la mala fama, muchos dicen: a mí no me importa, esa es mi vida, que digan lo que quieran. Nosotros no podemos decir eso, hermanos. A nosotros nos tiene que importar eso. Nos tiene que importar, porque eso es testimonio para nuestras vidas. Tiene que ser importante para nosotros. Y para otros, hermanos, por eso es que salen vestidos que uno dice: venga, parece que tuvieran un trastorno mental, porque nadie saldría vestido de esa manera, que uno dice: wow, yo no sé esa cosa, y con unas cosas todas extrañas. Y es porque para ellos la mala fama, ¿sabe qué? Les sirve. Les sirve, claro. O dígame, ¿por qué Bad Bunny es que se dice? ¿Lo dije bien? Bad Bunny, no sé. Bueno, es un rapero. Es el más grosero que yo escucho la fama de ahí, porque realmente no lo sigo ni sé. Pero, ¿escucha la mala fama y ha cambiado? No, ¿sabe por qué? Porque eso trae más audiencia a lo que él hace. Entonces, por eso quería hacer la aclaración entre esa fama. Pero nosotros no, hermanos. Sí tiene que ser aquí: Jairo, no es buena la fama que yo oigo. Y aquí me lo dice por qué, hermanos. Y eso tiene que ser doloroso a nuestro corazón. Le digo que a mí me ha dolido porque a mí me cae, hermanos. A mí me cae esta porción. ¿Por qué es? Porque aquí tenemos un problema. Dice: esta es mi vida, esto dice el mundo. Esta es mi vida y yo veré lo que llevo con mi vida. Al fin y al cabo, si algo ocurre, pues yo corro con las consecuencias. Y yo le diría: pues si así es, que las consecuencias solamente fueran para su merced, uno dice: vale, sí, a la verdad, no hay ningún problema. Para los que hemos creído en Cristo, no es así. No es así. Porque Cristo no vino a este mundo, y Él lo decía y me encanta, porque yo no vine, ¿qué? A agradarme a mí mismo. Y es donde nosotros caemos, porque somos muy egoístas. Si no, vea lo que termina diciendo: no, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo. ¿Pues qué? Pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Y yo quiero ir más allá, hermanos.
No solamente que hago pecar a mis hermanos, sino que hago, hermanos, pecar todavía más a los inconversos. Y usted dice, ¿cómo voy a hacer pecar más a los inconversos? Sí, yo le voy a decir a usted cómo hace pecar más a los inconversos, cómo yo hago pecar más a los inconversos. Porque resulta que en vez de escuchar realmente cosas buenas para que ellos quieran venir a Cristo, ¿sabe qué salen diciendo? Yo por lo menos no creo en Cristo. Vean, ese man como es, vean. Y tanto que la jactaba de que Cristo para arriba y que Cristo para abajo. ¿Y qué? Vean, ahí está. Lo estoy haciendo pecar más. Porque él cree que con eso se va a salvar y sabe que está pecando todavía más. Se está condenando todavía más. ¿Y quién es el patrocinador? Yo soy el patrocinador de eso. A eso hemos sido llamados. Hermanos, no es cualquier cosa. Hoy digo, muchos pueden decir, hablar de Cristo. Hermanos, que Dios nos ayude para que no hablemos tanto y hagamos más en nuestra vida, hermanos. Eso es lo que más necesitamos. Dice, no, dice, pues hacéis pecar al pueblo. Y vea que el hilo tenía claro por lo menos en eso. Dice, si pecara el hombre contra el hombre, pues jueces hay que le juzgarán. Pero aquí está, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Dice, y aquí, hermanos, es para los que somos creyentes ver la diferencia. Para ellos les llegó de una vez la pelona, porque él estaba diciendo, venga, si usted peca contra los hombres, pues abogados hay y usted puede resarcir la cosa. Pero el que peca para Jehová, y en esa época, ¿sabe qué? Ellos no tenían el privilegio que tenemos nosotros y se encuentra en Juan. ¿Cuál es el recurso que tenemos? Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiera pecado, ¿qué? Vea la diferencia tan grande, hermanos. Qué privilegio el que tenemos. Dice, pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Nosotros sí tenemos recursos. Ellos no tenían recursos. Tenemos un recurso grandísimo, hermanos, para poderlo ver. Pero aún sin embargo, hermanos, y con esto termino, dice la última parte, porque sí podemos ver algo de eso. Dice, pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y realmente mueren, hermanos, más adelante. Y para nosotros, yo solamente quiero terminar con esto, porque fue algo que hicimos hoy a primera hora, y es la cena del Señor. Y el Señor dice que el que come y bebe indignamente, juicio y come y bebe para sí. Hermanos, esta mañana cuando estamos aquí con el pan y la copa, pareciera que es como, ¿cómo pudiera decirlo? Como que no es de peligro, como que todo es tan tranquilo. Pero yo quiero decirles, hermanos, que no es así. Por 1 Corintios dice, juicio y come bebe para sí. Y aún no se queda el Señor ahí, sino sigue advirtiendo. ¿Y qué dice? Por lo cual se encuentran muchos. Venga, por favor, dígale al hermano Peter que no estoy diciendo que es él. No es siempre por enfermedad, pero sí está diciendo, y si usted me lo dice a mí, hermanos, a la verdad, yo pienso que esa enfermedad, para mí, discúlpenme, no es física, sino es espiritual, hermanos. Es una enfermedad espiritual que tengo. Los segundos que habían era ¿qué? Debilitados. Y para mí sigue siendo espiritual. Y la tercera para mí sí es una muerte física, porque dice, y muchos duermen, salvados, pero el Señor nos tiene que llevar, porque ya dice, no, venga, es que me va a pesar con usted que siga metiendo la cabeza por donde no es. Venga para acá. Así es, hermanos, y en esa parte sí era igual a lo que está ocurriendo, lo que le va a ocurrir a Elí y a los hijos de Elí, realmente en un mismo día, como va a ocurrir. Hermanos, muy solemne esa parte, y quisiera, hermanos, que pensáramos mucho en esto, porque creo que, yo lo estoy diciendo por mí, creo que he fallado mucho en eso, hermano, y anhelo en el Señor poderlo corregir para la gloria y para la honra de nuestro Señor, porque creo que eso es lo mínimo que merece de nosotros. Una vida, hermanos, que realmente le glorifique a Él todos los días, no solamente cuando estamos reunidos, sino todos los días. Amado Padre,
Te damos gracias en esta mañana por nuestro bendito Señor. Padre, qué poder decir frente a tanta gracia y misericordia que tienes. Gracias, Padre, por ese abogado que nos has dejado. Que nos duele, Padre, pensar que cuando fallamos, nuestro amado Señor Jesucristo tenga que salir a defendernos, a mostrar sus heridas, a mostrar que su lado fue traspasado y sus manos también y sus pies, que ya mi culpa, aún ese pecado que sigo cometiendo después de haberle conocido, Él ya lo pagó en la cruz del Calvario. Padre, nos avergüenza pensar de las personas que hemos hecho pecar a nuestro alrededor, que se han alejado de Cristo aún todavía más de lo que estaban por nuestro mal proceder. Padre, ayúdanos a llevar unas vidas que realmente reflejen la persona gloriosa de tu Hijo amado, que en verdad podamos ayudar a aquellas personas que están en tinieblas y que puedan ver en nosotros luz. Qué responsabilidad tan grande la que nos has dejado. Perdónanos cuando a veces no la entendemos y no la comprendemos como es. Padre, danos entendimiento a través de tu palabra, porque deseamos no envejecer espiritualmente. Sabemos que vamos a envejecer físicamente, Padre, porque es algo que has puesto en nuestra vida. Pero, Padre, gracias porque espiritualmente cada día podemos renovarnos. Y anhelamos, Padre, poderlo hacer para decir, para cada vez que tengamos que decidir o tengamos cosas por delante, Padre, podamos actuar conforme a tu voluntad. Padre, tú nos despidas con tu bendición, que esta semana que arranca, gracias, Padre, por haberla comenzado como cada semana, primer día de la semana, pensando en lo que nos tiene aquí en esta mañana y en la persona gloriosa de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Padre, el cual deseamos darle toda la gloria y la honra por siempre y jamás. Padre, así nos abandonamos en tus manos, dándote gracias, pidiendo esas cosas en el bendito nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.